Sí, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, qué bendición es poderles saludar a todos a esta hora de la mañana, donde estamos para, como siempre, iniciar un día en la presencia del Señor y también haciendo ese trabajo extraordinario como es la intercesión, interceder por todas aquellas peticiones que presentan los hermanos, también algunos amigos que nos acompañan. Y esa oración, hermano, quiero decirle de que de mucha bendición, que es eficaz para la vida de aquellos que son presentados. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar. Qué bendición, 26 dispositivos hoy en nuestro matutino. Abran la Biblia, vamos a leer, me van a ayudar a leer. Abran también su micrófono, por favor, enciendan sus cámaras y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 4. Libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Señor Jesús. Quien lo tenga, confirme con un amén. Bueno, la Biblia es elemental en todo nuestro servicio, aún en el matutino hay que traer la Biblia, hay que tenerla allí porque nos basamos en la palabra. Y qué bueno que usted sea de esos creyentes que lo que uno va predicando lo vaya constatando en la palabra del Señor, y de esta manera pues cuando digamos un amén, un gloria a Dios, que es una afirmación, lo hagamos de verdad sabiendo qué es lo que se está predicando. A ver, ¿quién tiene ya Jonás capítulo 4 para que leamos la palabra del Señor? Vamos a leer alternadamente. Les invito a todos los que tengan la Biblia que abran sus micrófonos. Yo leo un versículo y ustedes leen otro. Amén. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, esto es lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tú eres Dios Tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. de grande misericordia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿hace bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una cabecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, paró Dios un recio viento solano, y el sol dio a Jonás en la cabeza y se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en cuando trabajaste y tú la hiciste crecer? En espacio de otra noche pereció. Todos.
y no no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos entonces a meditar aquí en la palabra del Señor, tomando como base este texto que acabamos de leer. Creo que mucho se ha dicho de Jonás, una historia que aún no la enseñan los que nos entregamos jóvenes, los que llegaron niños al Evangelio, los que nacieron en un hogar cristiano, que es la palabra correcta, no nacieron en el Evangelio. Algunos dicen, yo nací en el Evangelio. No, nació en un hogar cristiano, porque nadie nace siendo evangélico. Los que nacieron en un hogar cristiano, los que se entregaron niños, aún en las clases de escuela dominical, se enseña la historia, porque es una historia fascinante, llamativa, la historia de Jonás. Y hemos hablado de la desobediencia de Jonás, hemos hablado de lo que le sucedió a Jonás a causa de esa desobediencia. Hemos hablado de pronto de esa poca misericordia de Jonás y de muchas cosas, pero en este libro, ¿no? Y específicamente en esta historia, más que todo, encuentro algo que es muy importante que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, lo tengamos en cuenta. Y es que aquí, una vez más, y que es la constante en la Biblia, y es que se nos enseña, se muestra, se deja ver lo que es la soberanía de Dios. Y quiero que hablemos un poquitico sobre la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano, hasta los niños saben, y bueno, sabemos que esa palabra soberano es, en términos castizos, es que a él nadie lo manda y que él es la máxima autoridad y que él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. No tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que darle cuenta a nadie. Por encima de él no hay otra autoridad, no hay otro a quien él tenga que darle cuenta. Entonces, una de las cosas fundamentales en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano es poder conocer y aceptarnos, porque son dos cosas que van de la mano. No solamente es entender, saber, conocer, sino aceptar la soberanía de Dios, la soberanía de Dios y la soberanía de Dios en nuestra vida, que es una de las cosas donde a veces nosotros fallamos, tenemos mucha falla, sabiendo de que nosotros todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y si hablamos en el plano de la vida cristiana, nuestra existencia como cristianos, nuestra razón de ser como cristianos, se la debemos a Él, porque Él fue el que nos creó. Pero entonces nos entramos aquí al último capítulo de esta fascinante historia, después que Jonás sale a un lugar al cual Dios no le mandó, no hizo todo lo contrario a lo que Dios le mandó. Y bueno, dice la Biblia que Jonás se fue a Tarsis para huir de la presencia de Jehová, o sea, para esconderse de Dios, y de esta manera no escuchar esa voz reiterativa de Dios enviándolo a Nínive. Pero ustedes saben todo lo que le pasó, dice, huyendo, lo lanzaron al mar, lo tragó un pez, lo vomitó a la orilla del mar,
Jonás, cuando estaba que se moría en el vientre del pez, hizo una oración que aparece en el capítulo 3. Allí se compromete con el Señor a cumplir su voto, ese voto de profeta, de ir donde Dios lo mandara. Va a Nínive, predica. Pero entonces llega el capítulo número 4, y es que cuando predica allí en Nínive, porque el mensaje era un mensaje de juicio, ¿no? Dios le dijo, ve y pregona en aquella ciudad que dentro de 40 días serán destruidos. Y Jonás fue a predicar y les dijo a los ninivitas que ellos dentro de 40 días iban a ser destruidos, pero resulta de que el rey de esa nación y todos los que estaban alrededor de él, la Biblia dice que se arrepintieron y tuvieron un arrepentimiento con muestras, un arrepentimiento diríamos con fruto, porque dice la Biblia que ayunaron. El rey mandó una orden que ayunaran hasta los animales a ver si Dios tenía compasión de ellos, y viendo Dios aquel arrepentimiento, perdonó a Nínive del castigo que le iba a traer. Entonces, cuando llegamos al capítulo número 4, cuando Jonás ve que Dios perdona a Nínive, entonces se apesadumbró Jonás, se entristeció. Jonás dice que en extremo, dos cosas: no solamente se sintió triste, se sintió defraudado, sino que dice la Biblia que se enojó. ¿Y qué llevó? Y mire, en el enojo oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Aquí Jonás saca a reducir. ¿Por qué tomó aquella actitud de irse a Tarsis y no a Nínive? Y es que, dice él, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y mire lo que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y le habló Jehová y le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Entonces mire que allí se deja entrever de que la razón por la cual Jonás no fue a predicar a Nínive inmediatamente, sino después que tiene aquella experiencia en el vientre del pez, es porque él decía, yo conozco a Jehová, conozco a mi Dios, que es clemente, que es misericordioso, que es tardo para airarse y que se arrepiente del mal, o sea, de castigar a alguien cuando ese alguien tiene un cambio de actitud, cuando ese alguien se arrepiente de lo que ha hecho. Pero mire que aquí lo que Jonás saca a reducir es que él, por encima de la soberanía de Dios, estaban sus, digamos, criterios, digámoslo así, su reputación. Jonás decía, si yo voy y le predico a Nínive y no sucede lo que yo le predico, porque Jehová puede cambiar eso, entonces, ¿cómo quedo yo? Quedo como un zapato, quedo como un cero a la izquierda, quedo como nada, pierdo credibilidad. ¿Y cuántas veces, hermano? Porque aquí es donde quiero llegar para hacer la aplicación. ¿Cuántas veces nos sucede esto a nosotros? ¿Cuántas veces vamos en contravía de lo que Dios quiere y puede hacer? ¿Y cuántas veces nosotros, a nuestra manera, no de pronto a la manera de Jonás, reclamamos, protestamos contra Dios, cuestionamos a Dios y algunas veces hasta le reclamamos como Jonás? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto?
Y cuántas veces allá, aunque no lo expresemos en lo más profundo de nuestro ser, hay cosas que, digamos, en acciones de Dios, como que no las aceptamos. Y a veces tenemos la ignorancia de pensar de que nosotros lo habíamos podido hacer mejor que Dios. Todo esto se da y todo esto nos puede llevar a una inconformidad, y la inconformidad llevarnos a una decepción, y la decepción llevarnos a tomar decisiones erróneas y que pueden afectar nuestra vida. Pero todo esto te da cuando nosotros no hemos reconocido y aceptado la soberanía de Dios. Hermanos queridos, Dios manda y a Él nadie lo manda. Dios decide y a Él nadie lo puede ni lo debe cuestionar. La razón, Él es soberano. Gloria al Señor. Es una de las riquezas más grandes de la vida cristiana, y es aceptar la soberanía de Dios. Saber que a nosotros los creyentes nos sucede dos cosas: lo que Dios quiera y lo que Dios permita. Pero aún pasándome las cosas, yo debo reconocerlo. Debo de seguir siendo ese adorador, porque no debemos ser adoradores solo en las cosas buenas, en los momentos buenos, en los momentos de abundancia, en los momentos de bendición, en los momentos cuando no hay ninguna turbulencia, cuando no hay ningún problema familiar, cuando todo marcha bien. No, el verdadero adorador se conoce en medio de la dificultad. Hay un hombre que dijo que él seguiría siéndole fiel a Dios y que él seguiría adorándole. Dijo, aunque me mates. Y yo a veces he puesto ejemplos trágicos, trágico no, ejemplos que suenan así como trágico, que ejemplos duros. Y la pregunta es, hermano, si Dios decidiera y te dijera, no te voy a salvar, hagan lo que hagan, no te voy a salvar, pregunto, ¿usted dejaría de adorarlo? Porque es una de las cosas en que he estado preocupado, y usted me ha visto hacer énfasis en esto, y es que hay creyentes que aman más la salvación que al Salvador. Hay creyentes que aman más el servicio que a quien se les sirve. Hay creyentes que veneran, que honran más lo que han recibido que aquel quien se los dio. Y es todo lo contrario, hermano. Nosotros debemos amar más a Dios que la salvación, y debemos amar más a Dios que el servicio. Por eso nuestra actitud muchas veces cambia, es cambiante, y a veces uno ve que hay creyentes que no se mantienen en una línea. Son, espiritualmente hablando, son bipolares, tienen cambios de un momento a otro. Creyentes que usted lo ve en el culto contento, alegre, aún en la forma de alabar a Dios, tienen cambio. A veces uno se pregunta, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará con ella? Que está, uno lo ve dominicales o culto que cante, y en otro está así planito. Hay creyentes que me los he pillado que en medio de la alabanza o en medio de la oración están como si no estuvieran ahí, están en cuerpo pero no en espíritu. Están planos. ¿Por qué esos cambios? Y eso no sería tan relevante, pero esos cambios solo lo traigo a colación como un ejemplo, pero esos cambios también se notan en la vida, en la estructura cristiana, en el fundamento cristiano. Creo que una de las cosas que nos ayuda a tener firmeza en la vida cristiana y a no cambiar es reconocer la soberanía de Dios. Ahora Jonás está guapo, está enojado, y le pide al Señor que le quite la vida, porque él le dice que mejor estar muerto. La razón, porque no se cumplió lo que él dijo. No se cumplió el mensaje. Ahora los ninivitas están salvos.
los ninivitas, salvo de aquel juicio me refiero, ¿no? Pero Jonás dice que se enojó, gloria al Señor, y se fue y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada, mire, y se sentó debajo de ella la sombra de esta vez, que todavía seguía esperando. O sea, porque a veces, y a veces eso nos pasa en la oración, no oramos esperando de que Dios haga lo que quiera, sino que oramos con el deseo. Y le decimos, Señor, te pido por esto. Jonás todavía estaba esperando que se cumpliera lo que él había predicado. Pero Dios, que es grande en misericordia y amplio en perdonar, perdonó aquella ciudad. Y ahora Jonás está enojado. Pero dice la Biblia que se hizo una enramada y no sabe cómo. Dios hizo que saliera una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero el día siguiente, al rayar el alba, dice que Dios envió un gusano, permitió que un gusano hiriera la calabacera, la cual se secó. Y luego pues hizo soplar un viento, un fuerte sol, y luego preparó un viento, recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, mire. Pero entonces Dios le dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, aleluya, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad. Hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre si la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En otras palabras, todo esto lo permito para que te des cuenta de que uno se duele. Si tú te dueles por esa calabacera que no sabes cómo nació ni cómo creció, no trabajaste en ello, cuánto más yo, en otras palabras, que formé a esos más de 120,000 ninivitas que hay. Gloria al Señor. Dios le está dando una lección aquí a Jonás, primero de amor, de misericordia, de eso que él siente por la raza humana, pero también, hermano, de soberanía. A veces, si somos nosotros y decidimos, escuche bien, sobre lo que no hicimos, sobre lo que no creamos, usted nada de lo que tiene en la casa lo creó. Nada de eso. Porque aún los que dicen que hacen las cosas no hacen nada, solo le dan un cauce a la materia prima, la organizan y todo eso. Pero todo está creado. Nada traímos a este mundo y sin duda nada llevaremos. Y si nosotros decidimos sobre lo que está en nuestra casa, ¿cuánto más Dios, que es dueño de todo? Hermano, Dios amigo, Dios es dueño de su vida. Dios es dueño de mi vida. Dios es dueño de la iglesia. Dios es dueño de todo. Él puede decidir lo que él quiera. ¿Cómo lo adoramos en esto? Aceptando, reconociendo que él es soberano. No, pues que él es soberano. No cuestione a Dios nunca. Como yo lo he dicho y cierro con esto, yo a Dios le creo aunque no le entienda. Y aunque no le entienda, él tiene la razón. Y aunque parece muchas veces que las cosas fueran como en contra nuestra, y aún cosas que Dios permite, él siempre tendrá la razón. Le decía anoche a una joven que preocupada por sus estudios, dije, no te preocupes, haz tú lo que te pertenece, haz tú, pon todo de tu parte, pero si no se da, dale gracias a Dios, porque cuando no se dan las cosas es porque Dios nos tiene algo mejor. ¿Y cuántas veces luchamos y queremos alcanzar algo que Dios ha dicho? No, recuerda,
Dios es soberano y tiene la potestad de decir no, de decir sí. Si Dios quiere bendecir al hermano, bueno, disculpe, voy a tomar al hermano Samuel, que está ahí en cámara. Al hermano Samuel, si Dios quiere bendecirle, darle el carro que yo le estoy pidiendo, dáselo a él. Yo no tengo que cuestionar a Dios en nada. Usted no sabe que es una de las cosas que está matando al mundo, la envidia, que por qué el otro tiene, que por qué yo no tengo, que no. Y a veces nosotros los creyentes, si Dios quiere darle su Espíritu Santo al otro hermano, si Dios quiere que el otro hermano predique, si Dios quiere llevar al otro a una instancia espiritual, yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Él es soberano, Él es el que manda y yo lo honraré aceptando su voluntad, aceptando lo que Él disponga para mi vida. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te presento a cada uno de los hermanos aquí presentes y ruego que tú les bendiga y les ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén.